Al otro lado del miedo de hacerlo mal, hay una versión de ti que solo va a aparecer y que solamente vas a poder conocer si empiezas. El momento más peligroso no es a la mitad del camino, es justo antes de dar el primer paso. La incomodidad de no empezar pesa más que la incomodidad de hacerlo mal. Este seguramente va a ser el peor episodio que voy a hacer a hoy, porque cada vez voy a mejorar. No esperes a sentirte lista. Decide estar lista y empieza. Este episodio no existiría si yo me hubiera quedado esperando a sentirme lista o más preparada para hacerlo. Y es que me puse honesta conmigo misma y me di cuenta que a lo largo de mi vida hubo muchas cosas que quise probar, que quise intentar y no lo hice porque no me permitía ser principiante, porque mi ego tenía una ilusión de que tenía que hacerlo bien desde el comienzo y me aterraba que me vieran equivocándome o que no lo hiciera tan bien según las expectativas que yo misma me colocaba. Entonces, quiero que sepas que si tú estás en ese momento de tu vida donde quieres intentar algo, probar algo, donde quieres explorar, quieres permitirte cosas nuevas, pero estás cuestionándote esa parte incómoda de ser principiante, quiero que sepas que este episodio es para ti. Quiero recordarte que el momento en el que te sientas preparada no va a llegar, porque para mí nunca llegó. Lo único que me ayudó a mejorar cómo me estaba relacionando con el permitirme ser principiante fue cambiar la perspectiva que tenía de cómo se tenía que ver eso. Así que hoy quiero hablarte de toda la magia que hay realmente detrás de el permitirte ser principiante. Que recuerdes que no hay manera de llegar a ser experto si no transitas el ser principiante. Y que quedarte esperando a sentirte lista es una trampa. Porque realmente eso no es una sensación ni sentimiento que va a llegar a ti. Estaba pensando muchísimo en esto y quiero hablarte hoy de eso precisamente porque después de que integré este cambio de perspectiva, me abrí completamente a permitirme ser principiante. Y los últimos meses me puse en el papel de principiante en muchas cosas. Me metí a CrossFit, me metí a yoga, a pilates, empecé a ir a un montón de clases, empecé a practicar artes que toda mi vida me negué a eso porque yo decía, no, yo soy mala para eso, no, qué pena. Las personas pintaban cosas más bonitas que yo y nunca me lo permití hasta ahora. Entonces llevo varios meses explorando el ser principiante y el ver cómo avanzas y mejoras, que dije, tengo que compartirlo, es muy, muy lindo y hay mucha magia, pero tenemos que saber cómo hacer ese cambio de perspectiva. Así que eso es lo que quiero compartirte hoy y quiero empezar porque hablemos de la gran mentira que nos contamos constantemente y es precisamente eso lo que no nos deja avanzar, lo que nos estanca y es lo que te mencionaba al principio. Nos decimos cada rato, cuando me sienta más lista, voy a empezar. Cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando termine ese curso, cuando haga otra certificación, cuando me sienta más segura, más preparada. Y suena responsable, suena hasta coherente, pero quiero decirte que esa responsabilidad en realidad es miedo disfrazado. Es el ego protegiéndose de fallar en público. Claro, él no quiere que te vean equivocándote mientras lo intentas, porque vamos a hablar de algo muy lindo que es más allá de permitirte ser principiante, es permitirte ser principiante en público. Steven Pressfield en su libro La Guerra del Arte habla un montón sobre la resistencia y tiene una cita que me gusta mucho y te la voy a leer. Y es: la resistencia es más fuerte en la línea de salida. Si logra detenerte antes de empezar, no necesita detenerte en ningún otro punto. El momento más peligroso no es a la mitad del camino, es justo antes de dar el primer paso. Y es que no existe un momento en el que mágicamente desaparece la incertidumbre. Lo que existe es el momento en el que decides que la incomodidad de no empezar pesa más que la incomodidad de hacerlo mal. La única manera en que tú te vuelvas mejor haciendo algo es practicándolo. Y pensando un montón en eso, me di cuenta que la resistencia suele presentarse como en dos tipos de escenarios. Hay uno en el que no tienes una resistencia tan llena de excusas como tal. Y lo asociaba con ir a entrenar. Ir a entrenar básicamente es como que te preocupa que no tienes ropa para entrenar. Bueno, compras ropa y ya tienes. Eliges un lugar para ir y simplemente vas. Llegas allá y te pones en ese lugar de principiante de no saber mucho sobre el gimnasio, pero no hay un curso previo que se llame como cómo ser nuevo en el gimnasio. Simplemente llegas, eres la nueva. Y me parece muy lindo pensar en este ejemplo porque yo hoy llevo 10 años entrenando, pero claro, yo tuve mi primer día de gimnasio. Tuve ese momento de llegar con mucha pena, de no saber cómo se llamaban las máquinas, no saber cómo se llamaban ni siquiera los músculos, los ejercicios, de sentirme muy, muy perdida, de entrar al gimnasio y no saber dónde estaba ninguna zona, pero tuve que transitarlo para poder llegar aquí. Entonces, creo que ese es el escenario en donde hay resistencia, pero es un poco más fácil atravesarla. Pero luego está el otro escenario donde se nos presentan tantas posibilidades de excusas para comprarnos. Y el mejor ejemplo que pude encontrar fue crear el podcast.
Tú para crear un podcast necesitas aprender ciertas herramientas, ciertas bases, como la tecnología, cómo funciona el micrófono, cosas que necesitas saber, sí las necesitas saber. Pero si tú te quedas en eso, te encuentras cursos de cómo crear un podcast, mejorar tu elocuencia, encuentras mil cursos o posibles herramientas que podrías aprender para hacer un podcast. Y es muy probable que te compres la idea de que tienes que hacer primero todo eso para sentirte lista y empezar. Yo les estoy hablando de que me permití ser principiante en muchas cosas, pero creo que una de las que más estoy transitando es crear esto siendo muy principiante y sabiendo que este seguramente va a ser el peor episodio que voy a hacer a hoy, porque cada vez voy a mejorar. Entonces, esa perspectiva es muy linda. Pero es muy linda cuando integras la idea de que tú para conducir tienes que ir a la academia a hacer un curso y te dan teoría y te explican cosas que hay que integrarlas, hay que saber de señalización, bueno, como la lógica al manejar que te la enseñan allá, pero no hay manera de que tú te hagas ese curso teórico 10 20 veces y aprendas a manejar. La única manera de que tú aprendas a manejar es que te montes al carro. Y lo haces en público, y no solamente en público, sino que además vas en un carro que por todo lado dice enseñanza. Un carro que le dice a todo el mundo, esta persona está aprendiendo. Y aceptas que los demás van a saber que estás aprendiendo y está bien. Cuando te subiste por primera vez a ese carro de enseñanza con ese letrero visible para todo el mundo, no te subiste con la mentalidad de que ibas a manejar como un piloto de la Fórmula 1. No, para nada. Tú aceptaste que ibas a ser principiante, que ibas a hacerlo mal, aceptaste que todo el mundo supiera que estabas aprendiendo y estuviste bien con eso porque sabías que de entrada te rendías a la idea de que estabas en el proceso. ¿Por qué cuando estamos aprendiendo a manejar podemos aceptar con tanta rendición que el mundo sepa que estamos aprendiendo, pero cuando queremos hacer un hobby, queremos empezar un arte, queremos empezar un proyecto, pretendemos llegar a hacerlo perfecto a la primera? Y para mí, con el podcast fue rendirme ante esa idea, saber que aprendí algo de tecnología, de los micrófonos, de edición, pero aceptando por completo la idea de que hasta que no me siente a grabar una y otra vez, no voy a mejorar. No va a mejorar mi elocuencia, no va a mejorar mi comunicación, no va a mejorar mi fluidez. Es que eso solo va a pasar en la cancha. No leyendo sobre la cancha ni haciendo mil cursos sobre nada. Tú mejoras estando ahí, metiéndole las horas a la práctica. Lo que nos frena no es la falta de habilidad, es esa necesidad de hacerlo perfecto. Creemos que hacer las cosas bien es hacerlo perfecto, es tener estándares súper altos, pero creo que eso tiene un miedo más profundo y es a no hacer suficiente. Es ese miedo a que, como tú imaginas que se vea en tu cabeza, no se vea cuando lo hagas. Y ahí me di cuenta que permitirte ser principiante requiere de muchísima humildad. Es tener mucha compasión y mucha aceptación a que estás haciendo algo por primera vez. O sea, ¿tú qué más esperas de eso? ¿Por qué te pones estándares tan altos a ti mismo? De hecho, creo que es un momento muy lindo porque no tienes presión, tienes mucha menos presión. Nadie espera que lo hagas perfecto. Todo lo contrario, cuando ya llevas mucho tiempo haciendo algo y ya la gente tiene como cierta expectativa, tú mismo tienes cierta expectativa porque ya te vas metiendo en ese arquetipo de que eres más experto en el tema, pero al principio no, nadie espera de ti que lo hagas de el más alto nivel posible. Entonces la pregunta en el fondo no es si estás lista, la pregunta es si estás dispuesta a que te vean mientras estás aprendiendo. Porque es que la dificultad real de ser principiante no es aprender, es hacerlo en público, es cargar con la versión de ti que aún no te representa mientras trabajas para convertirte en la que sí. El movimiento debe ser un pilar fundamental en la vida. Cuando tú no te mueves, te estancas, te quedas sin ejecutar y solamente vamos a llegar a una versión más alineada de nosotros a través de la acción. Imagínate que hay un bosque sin ningún sendero, que todo el pasto está alto y no hay un camino claro y tú decides que vas a cruzar al otro lado. Tú empiezas a caminar y empiezas a crear un caminito que va a ser frágil, que no va a estar muy claro, pero si tú decides pasar por ese mismo sendero una y otra vez al otro día y al otro, en algún momento tienes un camino súper claro y eso es lo que pasa contigo cuando empiezas algo, cuando te permites ser principiante, porque tu cerebro, la primera vez que lo haces, crea una conexión neuronal muy débil, pero que con la repetición se fortalece y empieza a volverse mucho más claro. Algo que solo descubres cuando te permites empezar, y es que te das cuenta realmente en qué necesitas mejorar. Mientras te quedas esperando a sentirte lista y absorbiendo información por absorberla, no llegas a ese punto de saber qué es lo que tú necesitas aprender. Solamente cuando estás en la cancha es que te das cuenta qué es lo que se te dificulta más a ti. Por ejemplo, hablemos de un deporte de raquetas.
Cuando estás jugando te das cuenta que el saque se te dificulta y que es algo que tienes que practicar más, es algo a lo que tienes que meterle más horas. O tal vez te das cuenta que es la coordinación o que es otra cosa, pero nunca vas a saberlo si no llegas a la cancha a permitirte explorar y darte cuenta que se te dificulta y a qué le vas a meter más tiempo de práctica. Mientras no tengas esa información que solamente aparece cuando te estás moviendo, no tienes nada real con lo que trabajar. Para que me entiendas mucho mejor todo esto, traje un ejemplo de un cantante que todos amamos. Es realmente alguien que nos muestra plenamente ese proceso de permitirse ser principiante públicamente y mejorar en el camino. Vamos a hablar de Ed Sheeran. No estoy segura sobre esa pronunciación, pero bueno, él, la voz que hoy llena estadios y que todos amamos, no empezó ni nació con ese talento ni con ese don. De hecho, era un niño que tartamudeaba y empezó a cantar para mejorar ese problema. A los 14 años empezó a escribir canciones, a los 16 dejó la escuela, se mudó a Londres sin ningún contrato, sin ningún plan, sin nada, solamente con esa decisión de empezar antes de estar listo. Entre 2008 y 2010 tocaba prácticamente todos los días, cientos de shows al año, pero nada muy sofisticado, tocaba en pubs, en esquinas, en salas medio vacías, en lugares donde no había casi nadie. Y no era para nada impresionante, no era ni carismático, no era precisamente una estrella de pop revelación que tú lo veas y digas, ahí hay mucho talento, no era para nada eso. Pero en el 2009 hizo más de 300 presentaciones en un solo año. 300 en repetición pública, permitiéndose cada día hacerlo mejor que el día anterior. Él lo hizo un día sí y al otro también. En 2010 viajó a Estados Unidos sin contrato, sin ninguna puerta abierta, nada, pero con ese sueño, con esa ilusión y más que con una ilusión, con acciones que estaban ayudándolo a ser mejor. En 2011 saca su primer álbum y él para ese momento ya llevaba muchas horas tocando frente a la gente. Para ese momento había mejorado tanto y su evolución era notable, es que había metido tantas horas de práctica en la cancha que era inevitable que hubiera mejorado y que se haya convertido en la persona que hoy conocemos. Ed Sheeran no se volvió bueno y luego salió al público. Él se volvió bueno porque salió al público, porque se permitió hacerlo frente a todos. Y esa historia te cambia la perspectiva porque él no dejó de mostrarse mientras mejoraba. Él miró de frente a esa resistencia, se enfrentó a esa fricción y aún con la falta de validación, aún con la falta de talento nata, se permitió ser principiante para demostrarse que ser principiante solamente iba a ser una temporada en su vida. Y siento que yo estoy ahora mismo en esta temporada, con este podcast, con todo lo que estoy empezando. Y si él pudo tocar 300 veces en salas medio vacías antes de llenar un estadio, pues yo puedo grabar hoy este episodio imperfecto y tú también puedes empezar eso que has estado postergando de la mejor manera posible que puedas hacerlo hoy. Mi vida cambió cuando hace un tiempo decidí que mi estándar ya no iba a ser que fuera perfecto, era que fuera lo suficientemente bueno, que yo sentía que había hecho lo mejor que podía hoy, lo mejor que pueda cada día. Cuando te permites dar ese salto, cuando te permites ser principiante, te das cuenta de que del otro lado hay algo muy diferente a lo que tu ego te contaba antes de hacerlo. Porque tenemos la creencia de que las personas nos van a juzgar y eso nos genera un montón de resistencia al que dirán. Pero cuando estás al otro lado te das cuenta que es más la gente que no te juzga por ser principiante. Al contrario, hay mucha gente que quiere ayudarte porque ellos también pasaron por ahí. Porque todos hemos sido nuevos en algo. Y quien ya transitó ese camino no te va a juzgar. Tiene empatía porque reconoce en ti su camino. Entonces ese juicio terrible que te imaginabas en tu cabeza muchas veces no existe. Vives solo en tu cabeza y no está en el mundo real. ¿Y qué pasa si alguien sí te juzga? Porque sí, también es probable que sí pase. Yo entendí algo que me dio mucha paz. Y es que quien te juzga por atreverte y tal vez no hacerlo tan bien al inicio, probablemente no se está permitiendo ser principiante en nada. No se está arriesgando, no está en la cancha. Es alguien que no está haciendo nada y por eso tiene el espacio para fijarse en tu vida. Brené Brown, que es una autora que a mí me encanta, habla un montón sobre la vulnerabilidad y descubrió que el coraje nace precisamente de la vulnerabilidad, no de la fuerza. Ella dice que no hay valentía sin exposición emocional. Y ella tiene una postura que a mí me encanta y es que si no estás en la arena arriesgándote, tu opinión sobre quiénes sí lo están haciendo simplemente no cuenta. Y es que no es que un día dejes de tener miedo y actúas, es que actúas aún con miedo. Creo que la valentía no es esa ausencia del miedo, es la decisión de moverte con el miedo, es la decisión de moverte a través del miedo. Y es muy liberador cuando decides a qué le vas a dar más importancia. ¿Por qué?
Puedes quedarle mal a las expectativas que tienen otros sobre cómo debe verse tu trabajo, tu arte o lo que sea que tú estés intentando, pero no te quedes mal a ti por ni siquiera intentarlo. La constancia te cambia la vida, porque la constancia siempre, 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 absolutamente siempre te recompensa. Yo hoy, después de 10 años entrenando, ni me topo con la versión de Mariana que empezó en el gimnasio por primera vez, pero esa persona del primer día hizo que hoy sea posible que esta versión de mí exista. Cada día llegué y me presenté al gimnasio sin saber mucho. Cada semana mejoré un poco y eso se acumuló y no fue un momento mágico ni de un día para otro. Fue la suma de cientos de días imperfectos de llegar y hacerlo un día sí y al otro también. Si tú no empiezas, no vas a saber realmente nunca en qué necesitas mejorar, qué herramienta te falta, qué necesitas aprender en tu propio camino. El camino solo se revela caminándolo. Permitirte ser principiante te regala tanta presencia y hay mucha magia en eso. Cuando tú dominas algo, lo automatizas. Volvamos al ejemplo de manejar. Una vez que tú ya llevas un tiempo manejando, tú ya te subes al carro, pones la música, llegas a un lugar y no tienes muy presente cómo fue el proceso. Ya, está automático en tu cerebro. Y eso pasa con todo lo que llevas años haciendo. Dejas de pensar, dejas de sentir cada paso y se vuelve algo automático. Mientras que lo nuevo es muy mecánico. Cuando estás siendo principiante en algo, no puedes automatizar nada. Cada movimiento requiere atención, cada paso es muy consciente. Y es un gran regalo porque es volver a experimentar la vida con la curiosidad de un niño. Es sacar a flote a tu niño interior a que viva la vida en modo explorador. Un niño no automatiza nada porque para un niño todo es nuevo y ser principiante te regresa a ese estado. Permitirte ser principiante es una forma de vivir en presencia. En el budismo zen hay un concepto hermoso llamado Shoshin, que es la idea en que vivas con la mente de principiante. Porque en la mente de principiante hay muchas posibilidades, mientras que en la de experto hay muy pocas. El experto se cierra las puertas, se vuelve rígido, se vuelve muy inflexible, mientras que cuando eres principiante no tienes como una ideología, un criterio así que protegería el que te aferras, así que todo es posible para ti. Creerte experto en algo frena la capacidad de crecimiento. Creerte experto no te aporta, lo que te aporta es mantener tu mente abierta a que siempre podemos estar mejorando. Y yo creo profundamente en que eso es lo que te mantiene la vida prendida, lo que hace que la vida sea interesante, vivir con esa curiosidad, es darte permiso para no saber, porque en ese espacio de no saber, te permites explorar, te permites preguntarte cosas. Todos estuvimos alguna vez en un carro de enseñanza. Todos alguna vez nos subimos a ese carro con el letrero que decía, esta persona está aprendiendo. Y ese letrero no nos generaba vergüenza. Ese era un anuncio de que estábamos en el camino a ser mejores. Porque al otro lado del miedo de hacerlo mal, hay una versión de ti que solo va a aparecer y que solamente vas a poder conocer si empiezas. Una versión de ti que no vas a conocer nunca esperando, que no vas a conocer estudiando ni llenándote de mucha más información sin acción. Es una versión de ti que solo se construye equivocándote, intentándolo y haciéndolo una y otra vez. Así que si hay algo que llevas mucho tiempo posponiendo, algo que quieres empezar y estás esperando el momento perfecto, quiero recordarte una vez más que no esperes a sentirte lista. Decide estar lista y empieza. Ese momento que estás esperando no va a llegar. Ese momento es ahora. Y quiero que sepas que ya eres suficiente y que lo mejor que puedes hacer por ti, lo más alineado, es empezar. Entre más rápido empiezas, más rápido transitas el ser principiante y transitas ese miedo y te das cuenta de que no era tan grave como pensabas. Algo que funciona muchísimo es buscar evidencia en ti y en otras personas. En ti, mirando todas las cosas en las que te has permitido ser principiante, como yo lo hice cuando miré el gimnasio y muchas cosas en las que he transitado ese ser principiante y me di cuenta que no fue tan horrible y que de hecho me dio mucho más de lo que pensé que iba a poder ser tan horrible. No, todo lo contrario. Siempre que te permite ser principiante hay mucha expansión. Y en otras personas, busca a alguien que pueda servirte de evidencia como tal en algo específico que quieres hacer, en un proyecto, en un hobby, busca a alguien que ya está en un lugar al que tú quieres llegar y date cuenta que esa persona fue principiante. Date cuenta de que esa persona ya es experto, pero no fue de un día para otro. Mira que lleva mucho tiempo en la cancha. Te permite tener mucha inspiración para atreverte a hacerlo con mucho más amor que miedo, con mucha más compasión, con mucha más apertura del corazón para todos los aprendizajes que puede traer para ti vivir el proceso. Así que espero que este episodio te haya sembrado esa semilla para permitirte ser principiante en eso que tú sabes que has estado postergando. Gracias por escucharme y si sabes que hay alguien que necesita escucharlo, compárteselo porque hay muchísima expansión en permitirnos ser principiante.
Nos vemos en un próximo episodio.